Hoy en Infactualidad nos acompaña Javier Guardiola Arévalo, secretario de las Juventudes Socialistas y diputado en la Asamblea de Madrid por el PSOE. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Sofía. Queríamos comenzar por el principio, así que obviamente tendría que preguntarle en qué momento decidió iniciarse en la política y cuál cree que debe ser el rasgo definitorio de un político. Bien, bueno, yo creo que antes de que dar el paso de iniciar a meterse en política, uno tiene inquietudes, ¿no? Hay cosas, empiezas a tener principios, ¿no? Tu adolescencia, empiezas a pensar en principios, empiezas a decir las cosas que no te parecen bien, las cosas que te parecen injustas, ¿no? Y te vas asemejando a lo mejor a un partido. En el momento en el que me afilié fue en el momento al mes del movimiento 15M, que yo estaba en primero de carrera y bueno, fue un movimiento de explosión de ideas, de cuestiones, de gente joven muy llamativo. Y bueno, pues yo me metí quizás en el espacio donde más críticas hacía, porque yo pienso que las cosas se cambian desde dentro. Entonces decidí al poco afiliarme a las Juventudes Socialistas y luego al año así al Partido Socialista. Y, y bueno, yo si me preguntas qué debe definir a un político, bueno, es que un político es una persona. O sea, yo creo que va dentro de los rasgos de cada uno de ser uno mismo. Creo que además, si eres uno mismo y eres auténtico, la gente te identifica, pero sobre todo, unos principios muy sólidos y no fallarlos. Yo creo que eso es fundamental y más en esta época tan difícil, con tanta controversia, tanta inmediatez. Tienes que tener unos principios muy sólidos y una personalidad arraigada para poder decir no, para poder afirmar y para poder defender unas ideas convencido. Uh-huh. Y teniendo en cuenta lo que dice, ¿considera que falla algo en la política española? Bueno, yo creo que obvio que no, ningún sistema es perfecto y hay cuestiones que fallan. Creo que hay un desconocimiento enorme por parte de todos muchas veces y que hay determinados políticos que utilizan ese desconocimiento para generar incertidumbres. Y eso destruye ya no solo la política, sino nuestras instituciones, ¿no? Que es al final lo que representamos. Y tiene un peligro porque luego recuperar el prestigio de nuestras instituciones es complicado. También hay intereses para que la política falle. Para los profetas de la antipolítica están encantados de que sectores, sobre todo más democráticos o más ligados a las instituciones, como puede ser el socialismo, están encantados que la gente se desmotive, que vea que no se puede cambiar nada para desmovilizarlos, para que los antipolítica lleguen al poder. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacer que la gente crea en las instituciones, que la gente confíe en las personas y que la gente vea que se pueden cambiar cosas a través de la política y que se vive mejor con política y con democracia. Y eso es una responsabilidad que tenemos cada uno y cada partido. Uh-huh. Continuando con esta temática, ¿considera que en España existe la polarización política? Bueno, yo creo que no solo en España, creo que estamos viviendo una década o ya más de una década, pero pasa muy rápido, que es un aumento de la polarización. Creo que hay un germen de que algo está cambiando en la sociedad y que vamos a decidir el futuro de nuestras sociedades en estas épocas. Y en ese sentido, esta polarización quizás tiene unas causas, ¿no? La polarización es la consecuencia de unas causas. Y, por ejemplo, algunas causas, pues bueno, puede ser el interés de algunas potencias o de algunos sistemas que quieren que las democracias caigan. Yo creo que la entrada, por ejemplo, de las redes sociales, también la inmediatez, hace que esa polarización, porque vamos al mensaje fácil para que cuaje, y la confrontación, sobre todo Twitter, que premia la confrontación, se hace mucho más viral.
En cambio, si quieres profundizar, quieres hablar de ideología, quieres hablar de principios, no te ve nadie. Es espectacular, no te ve nadie. Se hace muy viral confrontar, dejar mal al rival, descubrir algo que han hecho mal, y eso, quieras o no, nos polariza y la gente que lo lee lo polariza. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. Se han levantado muchos muros. El problema es que quien levanta muros se aísla a sí mismo. Continuando con lo que ha mencionado de las redes sociales, ¿cómo cree que han afectado a la política, tanto en España como en otros países? Bueno, las redes sociales tienen cosas, y el progreso en general tiene cosas muy positivas, pero tenemos que ver cómo evolucionan para que no sean más negativas que positivas. Por ejemplo, hubo un debate, ¿no?, sobre la censura o el cierre de las cuentas del presidente Donald Trump. Es decir, una empresa privada decide cuándo está bien y cuándo está mal censurar a un presidente elegido democráticamente, en un país, en este caso una primera potencia, quedando claro que estaba haciendo exaltaciones del odio, incitación y de todo, ¿no? Pero ese problema, ¿y si nos gusta? Pues porque, bueno, pues al final no es cercano, ¿no? Y encima no nos gusta lo que dice. Pero ¿y si cambian sus principios estas empresas y empiezan a censurar a presidentes de países democráticos que defienden la igualdad, los derechos humanos, los principios constitucionales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, bueno, eso es un punto, ¿no? Y el otro punto, pues lo que hablábamos de la polarización, cómo han contribuido. Son importantes porque aumenta la información y acerca la información a las personas, y eso es fundamental, pero vivimos también una época de desinformación. La gente aprovecha las verdades a medias, que son mentiras, son de las peores mentiras. Entonces, hay una balanza y lo que hay que ver es cómo vamos corrigiendo a través de las estados-nación, a través de las instituciones, esos problemas que traen las redes sociales. Cerrando un poco el círculo y centrándonos ahora más bien en su partido y en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los principales intereses o focos de preocupación para el PSOE y para la gestión en la Comunidad de Madrid ahora mismo? Bueno, la Comunidad de Madrid, como todas las administraciones, ha tenido muchas dificultades para gestionar. Y eso, pues, casi que no es achacable porque nadie se esperaba esto, ¿no? Y se ha podido hacer de la mejor forma posible. Lo que sí es achacable es lo que se ha hecho intencionadamente. Por ejemplo, los profesionales públicos, sanitarios, médicos y enfermeros, también más profesionales, los docentes, por ejemplo, en nuestros colegios e institutos o en las universidades, están agotados. Están agotados porque mientras otras comunidades han fomentado la contratación para que no estén saturados nuestros hospitales y no estén saturados nuestros institutos, aquí no. Aquí no. Aquí lo que se ha hecho es una derivación al sistema privado. Y no pasa nada porque haya sistema público y sistema privado. El problema es que el sistema privado tiene que ir al interés del servicio público y no al revés, no que el servicio privado se aproveche del servicio público. Y eso es quizás lo más achacable porque se ha intentado cambiar la estructura de una comunidad que ya lleva intentándolo cambiarlo muchas décadas, pero aprovechando una pandemia mundial. Cuando la gente estaba muriendo, cuando la gente los trabajadores estaban agotados, por ejemplo, en nuestras residencias, lo que ocurre en nuestras residencias es que nuestros profesionales están agotados y hay una falta de financiación pública brutal y una privatización en las residencias y los sistemas de cuidado brutal. Entonces, eso sí que es achacable. Y luego ya, el colmo de todo es no hay dinero para potenciar nuestro sistema público, para ayudar a nuestros profesionales en la mayor crisis, pero sí para construir un hospital faraónico, sin servicios, sin profesionales, forzando a nuestros profesionales para hacer una bomba de humo de lo que es realmente importante y que se hable de esto. Eso sí es achacable.
Y además de lo que nos comenta, ¿cómo valora en general la gestión del gobierno a nivel regional, es decir, en la Comunidad de Madrid, durante la pandemia? ¿Hay alguna medida que considere que ha sido acertada o cuál cree que ha sido la peor medida que se ha tomado? Pues la Comunidad de Madrid es que ha tenido distintas épocas, ¿no? Depende muchas veces de hacia qué lado quiera, hacia qué lado deja Ciudadanos, ¿no? Porque como nunca sabemos por dónde va, en octubre y en noviembre, pues se hablaba de que había que cerrar bares porque y había que cerrar hostelería, y había que encerrarnos, y pedían al gobierno de España que nos encerraran. Me acuerdo así de Ciudadanos que lo decía. Y ahora en febrero que dicen que cerrar algo es una peste. Eso es lo peor que puede ocurrir en la sociedad. Entonces, como es un gobierno que va dando vaivenes, pues quizás habría que verlo por época. Yo creo que lo peor es el uso partidista que le está intentando dar la Comunidad de Madrid para confrontar continuamente con el gobierno de España. El gobierno de España dice X, la Comunidad de Madrid dice Y, lo contrario. Y así continuamente. Y la gente se cansa. La gente se cansa, sobre todo la gente que tiene familiares enfermos o la gente que está en primera línea de esta batalla. Se cansa. Entonces, quizás eso es lo más achacable, la utilización, como te he comentado en los puntos anteriores, ¿no? De la falta de inversión en el servicio público que han estado dando la cara y que se les ha dejado solos, de la bomba de humo que han hecho con el hospital este de pandemias y la privatización que se está haciendo del servicio público y la derivación de fondos públicos a los intereses privados. Y ampliando un poco el círculo a nivel nacional, ¿cómo valora la gestión de la pandemia? Yo me siento orgulloso de que mi país haya sido dirigido por un gobierno que frente a la pandemia haya optado por pensar en la vida de la gente. Es decir, al final ha habido países que han decidido, ¿no? ¿Cómo era eso? Lo de el contagio de rebaño, ¿no? Y que se contagien. Y eso es una medida creo que estaba en Suecia, Estados Unidos, Brasil. Reino Unido empezó hasta que el presidente enfermó y dijo, cuidado que esto se pasa muy mal. Entonces, al final, yo me siento orgulloso de un país que defienda a sus ciudadanos, porque defendemos lo común y egoístamente también nuestros familiares, nuestras amistades, se protegen también y nos protegemos los unos a los otros. Somos un país solidario que salía a las 8 a aplaudir a nuestros profesionales sanitarios y, bueno, a lo mejor mucha gente de postureo, pero mucha gente está pidiendo que se aumente la financiación a ese sistema público que dio la cara por nosotros. Entonces, de eso me siento un país orgulloso. Después, a todo el que el sistema productivo se ha visto parado, la economía se ha visto parada, muchos sectores se han visto perjudicados, otros beneficiados, pero muchos perjudicados, el gobierno de España optó por la opción de ayudarlos, sobre todo a los trabajadores de este país, protegiendo su puesto de trabajo, que es la mayor defensa que puede tener un trabajador, su puesto de trabajo. Y esta figura que nadie conocía, que eran los ERTES, ¿no? Y aún se sigue a 750.000 trabajadores a día de hoy, se sigue protegiendo su trabajo con los ERTES. Llevamos un año y seguimos protegiendo a los trabajadores, el Estado. Y luego también a sistemas productivos y a empresas que no se hayan podido llegar porque esto ha sido la mundial, ¿no? Pues se siguen dando ayudas y los fondos de recuperación se van a derivar también a sectores productivos que han estado dañados. Podemos hablar de la hostelería, pero podemos hablar de la cultura o de las empresas de eventos también, ¿no? También de las empresas relacionadas con el turismo, la industria hotelera, por ejemplo. No sé, hay muchas cosas que tratar y lo más importante es que tenemos que salir todos unidos sin dejar a nadie atrás. Como comenta, la crisis sanitaria ha dejado ya una crisis económica muy grande en España. De hecho, teniendo en cuenta los datos de paro o de la deuda pública, está claro que la crisis se está agravando. Además de estas medidas que comenta que ya se están utilizando, ¿cuáles son los planes para el futuro? Para una vez que ya superemos esta crisis sanitaria y no
no tengamos este riesgo por toda la sociedad. ¿Cuáles son sus planes para mejorar esta crisis económica? Bueno, enlazando con el análisis económico es más complejo, porque es verdad que somos uno de los países, junto con Reino Unido, que más cae su porcentaje de interior bruto, ¿no? Pero es cierto que los planes de recuperación, al país que le dan un mayor porcentaje de crecimiento es a España para 2021 y para 2022. Es uno de los países con más capacidad de crecimiento. Tenemos que ser conscientes que nuestra economía era muy dependiente del sector turístico, que ha sido uno de los más dañados. Y entonces ahí eso es el papel que tiene el gobierno de España ahora y que lo tiene muy claro. Nuestro modelo productivo tiene que depender de industrias potentes y que generen riqueza y que generen valor. Y esto es muy importante, porque nos ocurren todas las crisis. Si al final nuestro modelo productivo depende de unos sectores productivos en los que pues dependen de los flujos económicos y dependen de otros países y dependen de las situaciones económicas internacionales, pues al ser tan dependiente caemos los primeros. Otros modelos productivos, como puede ser Alemania, que tiene un porcentaje de industria mucho más alto, es más sólido, es más sólida su economía. Y ahí es donde va a interferir el gobierno de España con 3 ejes básicos. El primero, la transformación ecológica. Este país tiene un potencial de desarrollo de industria tecnológica, de investigación ecológica enorme, enorme. Somos el país adecuado para ejecutarlo. Después, la transformación digital. Tenemos que digitalizar nuestro país y dar posibilidad para que nuestras empresas también sean más competitivas a nivel digital, para que también compitan en el mercado internacional. Y después, un punto básico que debemos aprender: potenciar la investigación y la ciencia. Tenemos que, mira, con todo lo que estamos metiendo ahora de dinero, somos capaces de crear una vacuna en menos de un año. Lo que seríamos capaces de curar si aumentáramos los porcentajes de PIB de investigación y ciencia en nuestro país. Con lo que lleva también eso de puestos de trabajo y con lo que lleva también de pues exportar esa investigación y esa ciencia. Tenemos los recursos humanos, tenemos un potencial educativo muy alto, con lo cual tenemos un país para que nuestros trabajadores tengan espacio en estos sectores productivos y no tengan que irse a otros países como le ocurre a mucha gente joven. Uh-huh. Enlazando directamente con lo que acaba de comentar de gente joven que tiene que irse a otros países, a través de sus redes sociales hemos visto que usted conoce el entorno de los youtubers que ahora se han convertido en noticia por su huida a Andorra, etcétera. Y quizá usted, al tener una menor edad que otros políticos, lo puede ver desde otro punto de vista. ¿Qué le parece a usted esta problemática, entre comillas, de los youtubers? ¿Cómo lo solucionaría? Es complicado, es complicado. A ver, lo que hacen los youtubers pueden considerarlo que es legal por ahora, porque se va a investigar. Pero en todo caso es una elusión fiscal. Vamos a ver si es evasión, pero en un inicio es elusión fiscal. Quieren ahorrarse un par de millones de todos los que ganan. Con lo cual, esa elusión puede ser juzgada ante la sociedad y la crítica social. Y es bueno que se abra un debate sobre dónde van nuestros impuestos y pues quién paga impuestos y demás. ¿Que quien tiene más dinero y quien gana más dinero tiene que pagar más impuestos? Sí. ¿Que la excusa de irse a Andorra es para pagar menos impuestos? Sí, lo dicen ellos. ¿Que pagando menos impuestos y sobre todo no pagar los impuestos en tu país repercute negativamente en los servicios públicos? Sí. Entonces, ¿qué mensaje están mandando a tanta gente que les ve? Por cierto, yo a algunos les veía y desde luego ya no voy a contribuir para verles.
porque están perjudicando a nuestro país. Entonces, en este debate, que yo no es algo nuevo de los youtubers, vamos, deportistas y gente con mucho dinero llevan evadiendo y eludiendo impuestos toda la vida. Lo que pasa es que ahora se creen que ellos son los nuevos, no, lo que pasa es que son nuevas fuentes de ingresos, son nuevos puestos de trabajo que se están creando, pero al final es la misma historia de siempre. Millonarios que quieren pagar menos impuestos, insolidaridad social. Entonces, aquí mucha gente dice, no, joder, es que claro, si bajáramos los impuestos de las rentas altas, de las rentas más altas, pues a lo mejor se quedarían. Bueno, pero es que estamos compitiendo a la baja por a ver qué país cobra menos impuestos. Es decir, estamos haciendo la política fiscal y económica de un país en función de paraísos fiscales, que por cierto, Andorra, sin cambiar nada, dejó de ser un paraíso fiscal en 2015 por el gobierno del Partido Popular. Pero Andorra era un paraíso fiscal y no ha cambiado sus niveles fiscales. Con lo cual, se han ido a un ex paraíso fiscal hasta hace nada, hasta 2015, con los mismos porcentajes fiscales. Entonces, esta elusión fiscal, y veremos si va a ser evasión y si cometen alguna ilegalidad, vamos a ver la repercusión que tienen y vamos a ver quién vuelve antes. Porque es muy fácil decir irse, pero este país es muy grande. Es muy grande en el sentido de vivir bien, de vivir seguro, de vivir con tranquilidad. Entonces, a lo mejor vemos a alguno que se cansa pronto y llega y vuelve a este gran país. Volviendo otra vez a la pandemia actual, al COVID-19, dentro de muy poco la Semana Santa está por llegar y con ello todos los desplazamientos, etcétera. ¿Considera que las medidas deberían ser más o menos restrictivas que en Navidades? Bueno, la Semana Santa va a ser distinta a la Navidad. Primero, por dos causas. La primera es que la Navidad entrábamos con una segunda ola. La segunda ola nunca acabó. Teníamos una incidencia ya en las primeras semanas de diciembre de 500-600, ¿vale? En este país. Y en algunas comunidades más. Entonces, entramos ya de segunda ola, dimos un salto a tercera. No me pasó como en la primera a la segunda, que tuvimos varios meses en los que la ola estaba controlada. En junio teníamos una incidencia acumulada de 40-50 personas sobre 100.000, ¿vale? Entonces, nos da una cierta libertad. Ahora, la curva está bajando hoy, a día de hoy, o ayer, no sé los datos si son de ayer o de hoy, la incidencia acumulada está solo por encima de 500 en dos comunidades, una Melilla y otra Madrid. Con lo cual, si aguantamos un poquito más de semanas, vamos a tener una incidencia acumulada mucho más baja que la segunda ola, cuando terminó y cuando empezó la tercera. Entonces, y luego hay otro factor que no había al inicio de la tercera ola, las vacunas. Es que ya hemos vacunado a un porcentaje mínimo, pero es que cada semana, a partir de marzo, vamos a vacunar cada vez más. Y a final de marzo va a venir la cuarta vacuna. Es decir, vamos a tener un porcentaje de vacunación de las personas más vulnerables y de los que están más expuestos vacunados. ¿Con esto quiere decir que tenemos que hacer lo que nos dé la gana en Semana Santa? No. Hay que poner medidas, hay que poner restricciones y hay que ver cómo controlamos en función de cómo estén los datos sanitarios, ¿vale? Entonces, todo va a ser, depende, pero que no tenemos la misma situación que el inicio de las Navidades, eso sí. Uh-huh. Teniendo en cuenta estos datos y con el modelo territorial, pues, de organización territorial en España, en las que se observan las diferentes medidas dependiendo de la comunidad autónoma, ¿usted considera que durante una pandemia, como se dice en algunas leyes, debe haber un mando único en todo el país? Bueno, el mando único lo hubo. Con el decreto, creo que fue del 14 de marzo, se decretó un mando único sanitario. ¿Qué pasó? No sé si lo recuerdas tú, Sofía, que llegaron determinadas comunidades y determinados partidos que no votaban en el estado de alarma y que decían que esto era una dictadura, que era una tiranía, que no había libertad.
Y bueno, esos partidos ahora yo creo que se van a arrepentir porque han alimentado a la ultraderecha con esos mensajes. Entonces, este gobierno pactó con las comunidades autónomas la cogobernanza. Y haber una coordinación territorial, pero dando libertad y autonomía a las comunidades autónomas para que decidieran. Que es donde están las competencias de sanidad, por cierto. Entonces, y ahora los que decían que el mando único no, que era lo peor, se quejan de que las comunidades no tomen decisiones, no puedan tomar decisiones. Y es en plan, tenéis un estado de alarma declarado hasta el 9 de mayo, creo, y sois las comunidades las que podéis poner las normas en una franja que cree el gobierno de España y que está pactado con las comunidades y que cada comunidad se organice. Bien. ¿Qué ha hecho Castilla y León, por ejemplo? Saltarse ese estado de alarma. Y ya han declarado el Tribunal Supremo que es una medida inconstitucional. Entonces, bueno, el gobierno de España da unas herramientas jurídicas y cada comunidad tiene la libertad de esto. Que el mando único fue más efectivo y conseguimos doblegar la curva y conseguimos que tuviéramos un verano que no hubiera casi incidencia y tal, sí. Y desde entonces ha habido prolongado, segunda, tercera ola, seguimos con los casos, no ha vuelto a bajar la curva. Bien, no hay un modelo perfecto. Hay cosas que tienen peros y hay cosas que esto. El problema es cuando algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, quiere hacer campaña continua con los datos y con las medidas contra el gobierno de España. Y eso es un error, porque hay una coordinación interterritorial de sanidad que es para que la gente se ponga de acuerdo, no para que cada uno haga lo que le dé la gana. Hablando de las campañas informativas del Partido Popular, ¿qué le suscita la campaña que lanzó en noviembre en el Metro de Madrid, que fue muy criticada a través de redes sociales? Creo que te refieres a la campaña, corrígeme, la de Protégete, Protégenos, ¿no? Que eran imágenes de este chupito mató a tu abuelo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto lo denunciamos el Grupo Socialista, llevé yo la pregunta en el Pleno de la Asamblea. Se hizo una campaña de criminalización y poner en el foco de que todos los problemas de contagio era la gente joven. Brutal. Brutal. ¿Que hay personas irresponsables de gente joven? Sí. ¿Que hay personas irresponsables en otras edades? Sí. ¿Que la irresponsabilidad es una cuestión de edad? No. No. Ese es el problema. Y, por ejemplo, que se gasten dinero en esta campaña y que luego no gasten dinero en programas de empleo, con los problemas que tenemos de empleo, con los problemas que tenemos de vivienda, con los problemas que tenemos en el ocio, que los problemas que tenemos con la salud mental. Mirad, es que a lo mejor si lo que hubiéramos hecho son planes de ocio alternativos sociosaludables para la gente joven, para que pudiera ver a sus amistades y que sean libres de contagio, no hubieran estado haciendo botellón, no hubieran estado haciendo fiestas ilegales. Pero no, aquí es todo mal, criminalizar a la juventud para que enfrentarnos los unos con los otros. El último contra el penúltimo. Y eso es lo que quería la Comunidad de Madrid. Que entre nosotros dijéramos, no, la culpa no es de la Comunidad de Madrid, de las pocas medidas que pone, es la culpa de la juventud, que son los que se saltan las medidas. Oye, mira, no. Hay irresponsables, sí, pero no es una cuestión de edad. Y lo que tenemos que hacer no es señalar con el dedo, es educar socialmente de lo que se debe y no se debe hacer, ¿vale? Y cuando la gente no consigue ser educada, multar. Por cierto, la mayoría de las fiestas ilegales que se están descubriendo ahora son gente de más de 30 años en las casas. ¿Son la culpa de los contagios los mayores en los que son de entre 30 y 40? No, no se dice. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una criminalización de la juventud que viene derivada también de un distanciamiento que hay entre muchos políticos y lo que vive una generación. Entonces, bueno, yo quise llevarlo al Pleno también para reivindicar que se pusieran medidas para la gente joven para solventar sus problemas y no se gastaran el dinero en campañas publicitarias de quién es el culpable o quién mata a quién, porque la gente lo pasa mal. Lo que me decían a mí algunos, joder, mi abuelo se ha muerto. Me están diciendo que yo he matado a mi abuelo. Cada vez que voy a trabajar o cada vez que voy a la universidad en metro, me están diciendo que yo he matado a mi abuelo. ¿Cómo se tiene que sentir esa persona? ¿A qué estamos jugando? Ayer se llevó a cabo la detención del rapero Pablo Hasél para su encarcelamiento
¿qué le suscita esta problemática? Porque ha sido muy criticada por redes sociales, estamos viendo manifestaciones en distintas ciudades. Bueno, yo creo que algo falla en nuestra democracia cuando se debate o se habla de cómo desde los movimientos culturales se hacen críticas a través de letras a los opresores y la hace el pueblo oprimido por determinadas razones, ¿no? Ya no por no especificar, por generalizar, la cultura siempre es libertad de expresión y es una herramienta que ha tenido el pueblo para llevar las reivindicaciones para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? A nivel de la historia. Ahora bien, que hay cuestiones y acontecimientos y antecedentes que esta persona tiene con respecto a la libertad, pues sí. No solo es por las letras, que por cierto no creo que sea el delito por el que se le debería juzgar, pero bueno, en este sentido nadie debería ir a la cárcel por lo que quiera expresar a través de la cultura desde la parte oprimida hacia los opresores, es decir, de abajo arriba. Si los de arriba hicieran canciones para ridiculizar, para reírse o para oprimir más a las minorías o a las personas discriminadas, lógicamente sí, porque no es lo mismo si lo hacen de abajo arriba que de arriba abajo. Y bueno, esa era mi reflexión. Pero es un tema complicado que debemos reflexionar sobre los límites de la libertad en nuestra democracia. Y si debe tener límites y si los tiene, hacia qué lado. Es un debate interesante, pero no creo que deba estar en la cárcel. Y cambiando la temática ahora, las últimas preguntas, centrándonos en lo que es su persona, me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio tener mínimo 35 años para poder ser presidente de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta su corta edad, ¿cree que debería de haber una línea mínima de edad para convertirse en algún cargo público? No, estoy profundamente en contra. Porque si alguien está a favor, está afirmando que las personas que son menores de 35 son menos válidas, menos cualificadas y nuestra democracia no es totalmente representativa. Porque estaríamos impidiendo a través de normas que una persona que tiene derecho a voto y derecho a ser representante no pueda ser el líder de un país y dirigir un país. Con lo cual, como yo creo en la igualdad y en la igualdad de oportunidades y en la posibilidad de que toda persona pueda, en este caso, presentarse a ser presidente, creo que esta limitación está limitando esas libertades. Y estoy profundamente en contra. Sobre todo porque la juventud, pues a lo mejor hay cosas que no sabe. Pero también hay gente que es mayor que se presenta y también hay cosas que no sabe. Y hay una cuestión generacional de que hay demandas y principios que las generaciones que vienen quieren decidir y quieren hablar y que conocen y que no están siendo atendidas por una población más mayor. Entonces, para mí es un principio básico de la democracia generacional, que es un término que me gusta reivindicar, porque lo vemos incluso la dificultad que tienen gente de nuestra generación para llegar a cargos de representación. Tienen que esforzarse mucho más para llegar que gente de otra edad. Incluso en los puestos de trabajo, incluso en la sociedad, si eres joven, hay un cuestionamiento de no lo suficientemente válido por el hecho de tu apariencia física. No hace falta que me pregunten la edad. El simple hecho de aparentar ser joven te infravalora. Y tienes como que demostrar y sacar pecho una y otra vez para decir, aquí estoy y soy igualmente válido que el resto. Y esto lo vivimos también en este país. ¿Usted se vería capacitado para gobernar un país? Bueno, yo creo que
uno no es capaz, no es que se crea capaz o no, sino que la ciudadanía vea que es capaz, ¿no? Porque tú puedes querer ser lo que quieras, pero la gente es la que te decide representar, es la que decide que le representes tanto internamente como a nivel de un país. Entonces, no son tus capacidades lo que te limitan, sino también lo que ve la gente de ti. Entonces, no es una decisión personal, es una decisión social, de la sociedad. Ujú. Y como última pregunta, usted ha participado como voluntario en muchas acciones benéficas, por ejemplo, en el continente africano. Entonces, quería saber su opinión sobre el tema de la solidaridad y los voluntarios en España. ¿Cree que son suficientes o cree que España debería potenciar eso, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la vacunación en los países no desarrollados? Bien, sí, yo he tenido la verdad la fortuna de poder estar de profesor en colegios tanto en Sudáfrica como en Nicaragua. Experiencias cortas que desde luego no cambias la vida de la gente, pero te llevas un aprendizaje enorme. O sea, conocer esas realidades a mí me ha hecho cuestionarme cosas que daba por sentado y realidades que a mí me parecen obvias no lo son en otros lados del mundo. Entonces, convivir con esas realidades, conocer la infancia en esos sitios, pues me lo llevo a cualquier parte de mis experiencias y de mis políticas. Creo que eso es lo que enriquece. A nivel de solidaridad internacional y de justicia internacional, no es suficiente. No es suficiente que vayamos la gente joven de voluntariado allí un verano a cambiar nada. No es suficiente. Ni mucho menos. Aquí lo que es suficiente es ayudar a través de políticas, es ayudar a través de proyectos, es ayudar a través de financiación a esos países y darles una estabilidad económica, política y social para que puedan crecer ellos. Eso es lo que debemos conseguir los países para una solidaridad internacional y que no exista la pobreza, no en España, que tampoco la quiero, sino en el mundo. Yo cuando pienso en políticas, y alguna vez esto también hago una crítica a la izquierda, porque muchas veces estamos cómodos con el bienestar que hemos alcanzado en Europa. Pero ¿de qué sirve el bienestar para los que creemos en la solidaridad y la justicia más allá de las fronteras? No sirve. Mientras nosotros tenemos aquí nuestro bienestar, tenemos a niños trabajando, tenemos a mujeres explotadas en el mundo, aquí también en Europa. Tenemos la pobreza desorbitada, tenemos la falta de democracia y de principios básicos de los derechos humanos, etc., etc. por enumerar. Lo que nos queda a la izquierda por avanzar. Nos queda muchísimo por conquistar. Entonces, tenemos que seguir avanzando a nivel internacional muchísimo. Bueno, pues esta ha sido la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, Sofía.